Síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Ustedes ya lo saben, están escuchando a través del 107.1 del dial FM y en cualquier parte del mundo nos puedes ver y escuchar a través de radio.ucentral.cl. El día de hoy me encuentro, entre comillas, solo porque nuestra querida Dayana está cumpliendo labores académicas, así que estamos muy contentos de que empiece un nuevo proceso. Pero nosotros seguimos haciendo Datos Verdes y es por eso que hoy día tenemos un gran invitado que no nos puede acompañar acá en el estudio, pero está virtualmente, y esta entrevista, ustedes ya lo saben, es coproducida con el Centro Tecnológico de Economía Circular, Circular Tech. Así que también le mandamos a ellos un saludo y ya estamos en pie para darle la bienvenida a nuestro invitado, quien es Diego Araníbar. Es ingeniero civil ambiental y encargado de pueblos indígenas y uso sostenible de recursos naturales de Alto Andino. Así que le damos ya la bienvenida, Diego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Bueno, agradecido primero por el espacio. Siempre es importante hablar de estos temas, sobre todo principalmente para sociabilizar, para poder también comprender lo que pasa en otros territorios de nuestro largo país, Chile. Así es un tema bastante interesante porque estamos en una fase no menor de la crisis climática que el norte lo sufre particularmente. Somos un país súper sensible, lo hemos dicho en todas las temporadas de Datos Verdes, muy receptivo a lo que pasa en el cambio climático, pero desde tu visión, que tiene que ver desde los pueblos originarios, ¿no? Desde el pueblo aymara, ¿cómo es esta relación y esta visión que tú ves desde la protección del territorio? Bueno, en realidad es un tema que parte desde la esencia de la cosmovisión, del ser, ¿ya? Y estar también siendo parte de un territorio. Nosotros nos vemos como que los temas que afectan a los distintos componentes que integran, por decirlo de alguna forma, a la madre tierra, al planeta tierra, a la Pachamama, como se le denomina igual, en Aymara, como temas aislados. No es que afecte solamente al agua, solamente a la erosión del suelo, sino que es un conjunto de factores que van ocurriendo y que antiguamente los pueblos originarios, principalmente la Aymara, que está ubicado en la parte más alto andina, o sea, sobre territorios por lo general, sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar, 3.500 en algunos sectores, hasta 5.000, en general ganaderos, ganaderas, agricultores que viven en esos territorios. Y ahí antiguamente lo que se hacía era observar. Se observaba lo que pasaba en la fauna, en la vegetación, en el clima, porque hay que entender que antiguamente estos sectores no tenían, por ejemplo, como nosotros vemos la tele, por ejemplo, el meteorólogo, que a veces le atina al pronóstico y otras veces no, pero en el caso del altiplano, la gente observaba lo que pasaba con los volcanes, con el viento, con las nubosidades, y sabía si es que estos años iban a ser productivos o no, si iba a haber lluvia o no, y hacían predicciones en torno a la observación. Hoy en día podemos identificar, en la experiencia que hemos tenido recorriendo desde la región de Arica, Parinacota, allá por Visviri, donde nace Chile, hasta donde implementamos proyectos nosotros, principalmente la parte más sur de la región de Tarapacá, que esta observación que antes era súper... se puede decir alguna precisa, hoy en día tiene alteración, ¿ya? O sea, no podemos tener certeza de que si la gente que está en el campo, en base a las condiciones que observa, puede tener certeza de que si va a ser un buen año, si va a ser lluvioso, porque el tema de la crisis climática o la triple crisis planetaria, como se denomina hoy día, está teniendo efectos, yo creo que muchas veces más entrópicos, acelerando, en este caso, ciclos en los territorios. Entonces, con eso se altera el tema de la agricultura, que con la siembra de la quinoa principalmente, u otros productos que son de producción de la parte más altoandina,
El tema del ciclo del agua también, sobre todo para el tema de los manejos de los ecosistemas de altura, como los humedales altoandinos, porque es como un dato preciso. Por ejemplo, antiguamente los manejos de humedales se realizaban entre agosto y diciembre. Ese era su ciclo natural. Y hoy día, por el tema de que el invierno se demora en salir o en partir, como dice la gente, están trabajando en septiembre, en octubre, en noviembre algunos años, y esto es porque ese periodo, ese ciclo, esa temporalidad en cuanto a los meses, porque es previo a las lluvias. Antiguamente igual lo mismo, llovía o la gente tenía como certeza de que del 5 de diciembre hacia adelante empezaban las lluvias, como el invierno boliviano que se conoce, o las lluvias estivales. Y en ese caso, hoy en día vemos que o hay menos lluvia, o se atrasan, a lo que antes era en diciembre, empieza a ser a fines de febrero, marzo, o simplemente no hay lluvia, o muy, muy escasa. Entonces son cosas que antiguamente, como te decía, tenían una certeza de lo que la gente tenía, una certeza en el campo de lo que estaba ocurriendo, y hoy en día vemos que efectivamente esto ha ido variando. Hay más indicadores en realidad, pero dentro de los principales son esos. Hay otros con el tema de las lluvias, de las nubes, que entre 1 a 2 de la tarde empiezan a salir vientos. Cuando vienen las nubes cargadas con agua, por ejemplo, desde Bolivia hacia Chile, en la frontera, 1 a 2 de la tarde sale un viento súper fuerte en los últimos, yo creo que los últimos años, y que finalmente el agua que viene, o podría regarlo el altiplano acá chileno, finalmente las nubes se devuelven, retornan al lado boliviano. Entonces, como que uno ve cómo llueve en Bolivia, pero no llueve en Chile. Cosas como esas son las que la gente va identificando y observando dentro de lo que ocurre hoy en día con temas más climáticos. Oye, y en el caso de las principales amenazas, porque los humedales son un espacio súper delicado, tú nos comentas ahí con respecto a el tema del cambio de clima notable que estamos teniendo con respecto al cambio de las estaciones, que ya en Chile ya no estamos tan marcadas las 4 estaciones como las teníamos, sino que se han ido entremezclando y juntando. Pero, ¿cuáles serían las principales amenazas a tu juicio? Y viéndolo desde tu parte de la asociación Aymara, ¿no? ¿Hay otros factores que juegan para tener en riesgo los humedales, aparte de las precipitaciones? Sí, bueno, igual hay que tener presente que estos ecosistemas de altura que están en cabeceras de cuenca, por lo general, aparte del pueblo Aymara, entre la primera, segunda, hasta la segunda región puede ser, y después, bueno, hay que saber que también están otros países, no solamente tiene límites políticos en Chile. Pero al menos acá en el norte tenemos el tema de como son cabeceras de cuenca, también tienen el tema de estar los minerales, sobre todo ahora que hablamos un poco del tema de la transición energética, partiendo por el proceso del cobre, que empezó como en los años 90 con el tema de la explotación en el territorio, y ahora lo que está igual preocupando mucho a las comunidades en general, ya que el proceso del cobre también tiene sus impactos, o sea, puede ser sostenible, se va tal vez cumple con la normativa, compra nuevos equipamientos, pero sigue siendo el impacto directo en el territorio, en las napas subterráneas, en la erosión del suelo, después los pasivos ambientales. Y en paralelo, hoy en día sabemos que a nivel mundial, el tema de estas baterías de litio, el mineral estratégico asociado al litio, que también está en el mismo piso ecológico altoandino, principalmente la ubicación de estos salares, acá en Tarapacá, igual se han identificado algunos dentro de los salarios estratégicos, y eso también preocupa porque el tema del cobre es por el uso del agua, el tema de la ubicación territorial, como decía, el tema de la ubicación en torno a las infraestructuras que también cortan corredores biológicos, y que eso también afecta finalmente a la ganadería en los territorios, porque los animales no tienen cómo pasar naturalmente de un sector a otro, de una región a otra, que han como encapsulado, por decirlo de alguna forma, en un sector. O sea, ya no pasan a Antofagasta, por ejemplo, se quedan en Tarapacá, y eso sobrecarga los ecosistemas que tenemos para este sector, por siendo que antiguamente era como un pastoreo natural de los animales, que iban de un sector a otro. Después tenemos el tema de, como te decía, de la mezcla de la explotación hídrica que tienen, en este caso, los procesos mineros. Ahora se viene el tema del litio, que también está considerando que los salares son como parte de un proceso minero, y no, pues son ecosistemas, también sostienen vida sobre ellos, y eso también nos preocupa, sobre todo por el tema de las aves migrantes, que a veces ocupan estos sectores para descanso y después seguir hacia humedales o salares o lagunas donde nidifican, y que al menos en este último tiempo también hemos visto algunas alertas en cuanto a que los flamencos están llegando, sobre todo en Laguna del Huasco, los flamencos están llegando antes, se van antes también, entonces también se pierde su ciclo reproductivo
dejan los nidos, los están abandonando, que fue lo que pasó en esta última temporada. Como te decía, el tema de la obstrucción de los corredores biológicos por infraestructura, en torno a la obstrucción de los corredores biológicos. El tema del agua también es preocupante porque el litio también necesita hartos metros cúbicos para poder funcionar en sus salmueras. Y el caso del cobre, bueno, ya lo tenemos presente acá, al menos en la región. Y sobre todo en el territorio que tiene que ver con lo que tú me preguntas de la Asociación de Laguna del Huasco, a la cual yo pertenezco. Eso es súper importante dejar, como siempre, en evidencia que no solamente es el tema minero, no solamente es algo que sirva al país a nivel productivo, pero también genera un impacto no tan positivo en las comunidades y en los ecosistemas, porque desde acá, desde Santiago, es fácil decir sí, necesitamos producir más, pero son las comunidades locales las que van sufriendo de las consecuencias de buenas o malas políticas públicas. Y justamente en ese tópico quería preguntarte cómo se puede integrar, a tu juicio, el conocimiento ancestral que traen ustedes como comunidad a la gestión ambiental moderna, que intenta minimizar, obviamente, los daños ambientales. Sí, bueno, en realidad hay un tema bien antiguo que tiene que ver con el tema partiendo desde la interculturalidad de la institucionalidad. Yo creo que si hacemos un poquito de historia hay que entender que finalmente una de las reglamentaciones que más un poco aportó desde una visión más internacional hacia lo más local o nacional fue el tema de la aprobación del Convenio 169, un poco donde están los derechos de libre determinación, autodeterminación, autolimitación, y donde también pedía a los estados que escucharan y que las voces que venían desde los territorios también fueran incluidas dentro de todos estos marcos normativos o los procedimientos que tenían que implementarse dentro de los territorios. Ha pasado en algunos casos, otras veces no. Es como que la parte más normativa ha sido como el mero trámite de cumplir con los plazos. Ahí tenemos el decreto 40, el decreto 66. ¿Y por qué decía que hiciéramos historia? Porque Chile, como Estado, no digo como gobiernos, porque ha sido un tema de Estado. Se demoró casi 19 años en aprobar el convenio 169. Entonces, también hay hubo un tiempo en el cual fue bien complejo poder incluir las voces de los territorios si no era por resistencia. Eso tenemos que tenerlo claro desde todos los contextos. O sea, tal vez nosotros acá en el norte tenemos una postura más de avanzar, de conciliar como pueblo, pero no implica que no tengamos una postura de defender el territorio, de defender el legado, de poder también ir articulando el tema de la política pública. Yo creo que en el último tiempo se ha ido avanzando, tal vez un poco lento, con el tema de la ley marco de cambio climático. Acá en la región al menos se está avanzando en los planes de acción regionales de cambio climático. Eso tiene que bajar ahora a las comunas, y donde se estaba haciendo como ya también una parte más, o sea, una línea de acción de eso, de la participación igual, donde también hemos tratado de nosotros como territorio estar participando para también poder sentir. Y yo creo que eso es lo que le falta mucho a la política pública en general, que la normativa también tenga identidad y pertinencia desde los territorios, porque nos pasa también mucho el tema del centralismo. O sea, los que resuelven y deciden finalmente piensan que todo Chile es homogéneo, y eso no pasa. O sea, ya desde, como te decía, de lo largo y vasto que es Chile como tal, tenemos distintas culturas, distintas formas, distintos territorios, distintos ecosistemas, distintos climas. Tenemos una variedad inmensa y muchas veces, a veces eso en las políticas públicas no se ve reflejado. Es como que se siente que todo es parejo, ¿no? Como si los bosques hubieran en todo Chile, y acá en el norte o sea, tenemos los bosques de altura como las peñas, pero no son similares a los que tienen en el sur. Entonces aplican políticas públicas para todo Chile, siendo que acá localmente igual tenemos conocimientos, tenemos una sabiduría que se requiere implementar, pero también requerimos nosotros, al menos desde los territorios, ser escuchados y ser considerados. O sea, porque no solamente basta que nos reunamos a conversar, sino que también lo que quede finalmente resuelto en un documento considere ese conocimiento y ese también aprendizaje que hemos tenido. O sea, yo cuando te planteaba el tema de la observación, casi todo lo que nosotros proponemos, trabajamos y hacemos desde los territorios nace desde ese hacer y de ese ser, como te decía. Porque al menos desde mi territorio, del cual yo soy parte,
Laguna del Huasco siempre lo hacemos con ese sentido, de que nosotros somos parte del territorio, no es que seamos dueños. O sea, el hecho de poder defender el tema de que estamos rodeados por, al menos acá en el sector mío, así como estamos rodeados por temas de procesos mineros, ahora aparte se nos quiere sumar el tema del litio, y también, bueno, temas administrativos con el Estado en cuanto a, hasta cuando tú me preguntabas por el tema de las implicaciones o temas de posibles, así como problemas que pueden existir en el territorio, también las declaraciones de áreas protegidas también a veces nos complica, sobre todo con la ley 21.600, que tiene que ver con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Si bien genera estos mecanismos de resguardo para proteger estas áreas protegidas, valga la redundancia, también a nosotros nos genera muchos mecanismos de barrera para lo que tiene que ver con el derecho al territorio. Antiguamente pasaba más por ministerio y ya tiene que pasar para generar algún cambio en alguna categoría por la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. Entonces también obviamente eso genera más trabas para el desarrollo territorial. Tenemos que entender que al final lo que buscamos nosotros es desarrollarnos productivamente, culturalmente, patrimonialmente, ambientalmente en el territorio, defendiendo distintos factores. O sea, acá lo que hemos apostado en torno a lo que tiene que ver con normativa, con desarrollo, con protección del territorio, ha sido una mirada más muchas veces de los pueblos originarios, pese a la preparación que ha sido más en campo, en terreno, en la parte más tal vez académica, como que son los que finalmente hacen las leyes. Y ahí es donde ese espacio yo creo que muchas veces no es considerado, que tiene que ver con la interculturalidad, te la mencionaba. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros, yo creo que avanzar fuerte para poder, yo creo, tal vez no sé si va a ser para mi generación, y eso es lo que a veces más complica, yo creo, sobre todo para los que están en el territorio, de ver que estos procesos de conflictos muchas veces van a continuar, porque no podemos nosotros generar yo creo, al final del día, al final de la temporada, no sé cuánto irá a ser el tiempo que tengamos que esperar, poder vivir tranquilos en los territorios en torno a normativas, en torno a procesos productivos. Sabemos que tenemos que también pensar en el desarrollo del país, pero también nosotros esperamos que el país piense en nuestro desarrollo como pueblo. Así es, una mezcla bien interesante de cómo se puede llevar a cabo. Es la eterna discusión, ¿no?, del progreso sin herir lo que ya se ha construido, porque claro, nuestro sistema lamentablemente, y bueno, tú ahí bien lo relatas, es un sistema muy extractivista, muy centralista, y tal cual. O sea, la gente que hoy día nos escucha desde Magallanes no tiene los mismos problemas que tienen ustedes en el norte, y esas singularidades son las que han generado una nación muy rica en cultura, pero también a nivel político muy desabastecida, porque claro, desde Valparaíso es fácil tomar decisiones sin ver el tema de los territorios, y ahí es donde uno se pregunta, las autoridades que son electas en esos territorios deberían estar defendiendo justamente esa cultura y esa singularidad. Pero hablando de proyectos y de cosas que ustedes sí están desarrollando, ¿cuál sería a tu juicio o qué proyectos tú destacarías de lo que está haciendo la comunidad? Sé que también tienen proyectos que tienen que ver con la ganadería camélida. Quiero que nos comente eso, sobre todo para la gente que no conoce qué es este tipo de trabajo y de proyecto. Uh-huh. Y bueno, en realidad desde el año 2000 aproximadamente estábamos igual en un proceso de pandemia. Distintos actores y ganaderos y ganaderas desde la región de Arica, Parinacota y Antofagasta y hasta Atacama en el último tiempo después, nos fuimos sumando porque para poder armar una mesa triregional de ganadería camelia. Yo tengo la suerte de ser representante acá de la región de Tarapacá por mi territorio, que es Laguna del Huasco, y de poder ir aportando en realidad en torno a lo que tiene que ver con lo que hemos aprendido en el tiempo. Tal vez, o sea, he trabajado en recuperación de ecosistemas de altura como humedales altoandinos acá desde Arica hasta Tarapacá, en ambas regiones. Le llevo 11 años trabajando en proyectos de recuperación de manera tradicional. Yo creo que esa es la iniciativa Más Agua, que un poco la que llevamos hoy en día, ha ido también aportando
desde el manejo de humedales al manejo ganadero. Finalmente, porque como te decía, no es que sean temas separados, sino que hoy en día la red de ganaderos, yo siempre lo he dicho, es como si queremos hablar de seguridad hídrica, si queremos hablar de seguridad alimentaria, que son temas que hoy día nos preocupan y que están como súper latentes en la discusión a nivel nacional, los ganaderos y ganaderas son actores clave. Y sobre todo Alto Andino, porque lo que se hace ahí en el territorio es poder proteger el agua en las cabeceras de cuenca, y que finalmente estas conectan a los otros pisos ecológicos como el desierto, como la costa, y que finalmente desde nosotros conservando en este caso los humedales altoandinos en la parte alta, y que los que principalmente hacen uso y conservación de estos sectores son los ganaderos y ganaderas camélidas principalmente en el altiplano, y de ovinos también en algunos casos, permiten poder mantener en buenas condiciones este ecosistema, los permiten tenerlos activos y operativos para que puedan infiltrar agua, evitar el tema de la evaporación, también que es alta en el altiplano, y con esto ir recargando las napas subterráneas, si hacen el manejo de estos ecosistemas, mediante proyectos que hemos tratado de ir impulsando dentro de la red de ganaderos, desde el tema como te decía, del manejo tradicional de humedales, desde la línea de trabajar en mejoramiento genético de los camélidos, porque eso también permite una ganadería sustentable en el tiempo, de tener mejores ejemplares que generen más peso, y que sea tal vez la masa cadena, en vez de tener 400 ejemplares en un ecosistema, tener 200 y que te produzca la misma cantidad de carne. Cuando hablamos de mejoramiento genético, también explicando, no significa que vamos a trabajar las células, sino que significa que vamos manejando y controlando el tema de los empadres, o sea, buscando mejores ejemplares con mejores características y que estos se vayan transmitiendo a las generaciones que vengan después de las crías. También, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con proyectos como Red Ganadera, estamos trabajando en temas de resguardo y puesta en valor de lo que tiene que ver con todas las técnicas ancestrales de la ganadería principalmente, como un tema de un patrimonio inmaterial que tenemos hoy día entre las regiones de Arica, Antofagasta, Tarapacá. También estamos trabajando en la parte de la normativa, generar una política pública en torno a la salvaguarda de la ganadería camélida, donde también podamos un poco resguardar los ecotipos que tenemos acá en el territorio y regular también, por ejemplo, el tema de la exportación, donde perdimos mucho en su momento, vendiendo mejores ejemplares a Australia, a Estados Unidos, y donde finalmente acá mermó el ecotipo, como decía, de camélidos en la parte más altoandina, acá en el norte de Chile. Trabajar también en las partes más de habitabilidad. Estamos articulando con distintas mesas a nivel regional. Tenemos armadas, constituidas mesas técnicas regionales donde trabajamos directamente con los CEREMI, con los directores de servicios de la parte agropecuaria, en las 3 regiones. Y esta red de ganaderos también funciona a nivel nacional, donde se sesionan con el ministro de Agricultura y con los directores nacionales de los servicios del agro, entiéndase, INDAP, CONADI, CNR, TAC, y todos los que tienen que ver con el agro y que tienen directa vinculación con lo que hacemos nosotros. Entonces, esta red de ganaderos como tal, en cuanto a proyectos en los cuales se ha ido trabajando, es una línea grande de voluntades, de querer tener o luchar por levantar esta ganadería camélida en los territorios como una ganadería que es sustentable, porque son animales que es una especie que tiene distintas razas, que tiene condiciones para poder soportar estas condiciones que se van a dar en torno a la crisis climática que estábamos hablando al inicio. O sea, en realidad por el tema de que consumen menos agua. Yo digo que son como las abejitas del altiplano, porque también vamos pastoreando, también se van moviendo por distintos territorios, ellos van propagando las semillas de la vegetación de las cuales se van alimentando. Entonces ahí es por eso que también los proyectos que están en torno a estas iniciativas ganaderas, en torno a estas iniciativas de manejo tradicional de ecosistemas, permiten, como ya por el solo hecho de implementarlas, de invertir en ellos, estamos trabajando directamente en muchos factores. Pues dentro de eso, como te mencionaba, los principales como grandes temas o ejes estratégicos, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica.
Esos factores son fundamentales porque también son parte de lo que el mismo Estado de Chile se ha comprometido a nivel internacional. Por tanto, lo que tú nos planteas también abre un sinfín de oportunidades y lo que ustedes están haciendo es un trabajo súper importante de dar a conocer porque, claro, a nivel central, bueno, usted, yo creo que tú también lo tienes súper claro, las noticias se van para otros factores, para otro tipo de problemas, etcétera, pero lo que ustedes están haciendo enriquece mucho no solamente el territorio, sino que también la economía local y la economía a nivel general. Pero justamente en ese tópico, a tu juicio, ¿cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan o que enfrentan la ganadería y frente a, ya lo conversamos, el cambio climático, que es algo que nos está azotando, pero también la presión minera, porque lógicamente, tal como tú lo decías, estos grupos mineros van abarcando mayor cantidad de territorio, van descubriendo, entre comillas, nuevos lugares para hacer explotación. Ustedes tienen ahí unas mesas de trabajo, ¿cómo se trabaja el poner esos ciertos límites, ¿no? De seguir progresando en el área minera, pero también no atacar la parte ganadera? Y bueno, ahí desafíos son hartos en realidad, también que haya un compromiso real, porque hoy día los proyectos mineros solamente se enfocan en el área de influencia. Y el área de influencia igual está definida y aprobada y avalada por cuando entregan las resoluciones de calificación ambientales y que ellos tienen que cumplir solamente dentro de ese perímetro. Como te decía, por ejemplo, el tema de la destrucción de los corredores biológicos asociados al paso, por ejemplo, de las vicuñas, de una región a otra. ¿Qué es lo que hace esto? Es que, como te mencioné, sobrecarga, por ejemplo, los ecosistemas que están más al norte, acá al menos en Tarapacá, y por ende, no sé, de lo que se observaba antiguamente circundando la laguna habrán sido 100 ejemplares, a lo más 100 ejemplares, por ejemplo. Te hablo de la laguna de Huasco porque es el dato que más tengo en evidencia y que recorro más frecuentemente. Y hoy día vemos 800, 700 circundando. Entonces, eso también no es que... eso también genera riqueza en biodiversidad, pero también sobrecarga el ecosistema porque son 700 a 600 cabezas más de ganado que están alimentándose de un mismo ecosistema. Eso es por un tema con la minería. El tema igual que nos preocupa son las expansiones. Mucha gente igual en los territorios altoandinos hoy día pueden decir, es que yo voy a, no sé, a visitar tal pueblo o tal pueblo y veo muy poca gente o no veo gente. Sí, pues que también las condiciones en los territorios, no sé, pues no hay escuelas ya, también no hay trabajo, o sea, lo más tendrían que subsistir de la agricultura y la ganadería. Y la ganadería hoy día para nosotros es, por ejemplo, una apuesta en torno a poder mejorar las razas, poder empezar a trabajar, porque también estamos viendo cómo hacemos una formalización del rubro. Hoy día hay que entender que los centros de faenamiento están de Coquimbo hacia el sur. O sea, acá no tenemos, si no me equivoco, ni en Copiapó, Antofagasta, ni en Tarapacá no tenemos un centro de faenamiento que permita formalizar el rubro. Y después, por eso, con eso, generar ingresos para las comunidades. Entonces, nosotros al menos desde la visión más territorial lo que estamos buscando es no perder nuestro saber, nuestro patrimonio, que es finalmente lo que ha quedado legado de las generaciones que ya partieron, en torno a hacer el uso del territorio, hacer la conservación de estos ecosistemas mediante prácticas que permitan en algún momento el sustento. Por eso que te lo planteo, porque al no tener estas condiciones dadas, donde tampoco tienes tal vez a veces acceso a lo más básico, como el agua potable o la luz, hoy día se está avanzando, pero aún así no llega a todos los lados, a todos los territorios. Los servicios básicos, el alcantarillado, que a veces para poner un negocio te piden, o sea, para tener resolución sanitaria te exigen que tenga alcantarillado, agua potable. Entonces, como que es un poco lo que me ha pasado en torno al tema del Estado. Por eso que no decían los gobiernos, sino que el Estado dice, no queremos que los pueblos indígenas desaparezcan, no queremos que se pierdan tal y tal cosa, pero a veces no se condice con lo que está en el territorio y lo que está pasando con la política pública. Entonces, esas cosas, esos factores para mí son importantes de considerar al momento de que tengamos discursos claros sobre lo que pasa en los territorios. Y ahí es donde afecta para poder tener ingresos fijos a la gente y que pueda decir, pucha, ya yo puedo vivir con esto en mi territorio, estar tranquilo con mi familia, pero no es algo que hoy día realmente pasa. En el altiplano acá deben quedar
Colchane, creo, un colegio, y en Kelga, que creo que queda como el colegio con un niñito, y Cariquima. De todos los pueblos del interior de acá, de Tarapacá al menos. Pero es como esa es la realidad. Entonces nos preocupa ese tema igual de, al no tener estos ingresos, es que la minería es una competencia bien fuerte y desleal, porque obviamente genera mejores ingresos, mejores condiciones. Los estudios están acá no sé, en las comunas más urbanizadas. Y por ende los niños tienen que bajar, pierden también su apego más al territorio porque están en otra realidad. Y eso también nos afecta por el tema de quién sigue los territorios. También se van formando diferentes, con visiones diferentes tal vez, de proyecciones de estar en mejores condiciones, que tal vez hoy día en el altiplano no se dan. Y ese es como el riesgo más preocupante, yo pondría como desafío. Claro, tiene todo el sentido. Hay un sentido de pertenencia que se va perdiendo porque, claro, nuestro sistema educativo tampoco es fuerte a nivel intercultural, es muy centralizado, es muy, por decirlo de alguna forma, monótono. El niño tiene que saber castellano, matemáticas y, bueno, si es que sabe un poquito de historia. Y justamente la historia de las localidades se va perdiendo, esa riqueza, exceptuando algunos ejemplos muy marcados que mantienen el idioma, mantienen la cultura, mantienen, etcétera. Es difícil. ¿Tú sientes que entonces faltarían incentivos para mantener no solamente la ganadería, sino que también el comercio local, sino que también el mantener la cultura viva? ¿Eso es como el mayor desafío que hoy día enfrenta las comunidades? Sí, o sea, yo creo que hay, por ejemplo, INDAP, que es como la institucionalidad que más herramientas, instrumentos cuenta para financiar. CONADI igual puede ser por un lado, pero hay cosas que por más herramientas e incentivos que tengamos, como lo que planteaba recientemente, igual complica, si es que no se dan esas cosas básicas que no, o sea, es que en realidad es el bien básico, de dar las condiciones básicas para que la gente pueda tener su negocio, tal vez apostar por el turismo, apostar por la ganadería, o tal vez la sala de proceso, que es para sacar más subproductos, porque yo creo que es donde tenemos que apuntar nosotros en el tiempo, si te contamos con las partes básicas, o con la implementación básica de luz, agua potable. Si bien hoy día hay alternativas de los paneles de la energía renovable, hay tal vez otros mecanismos que pueden complementar. El tema de la continuidad no está dada hoy día. O sea, son territorios que muchas veces hoy día, dadas las condiciones donde hay muy poca gente, permanente, a eso voy. No es que las comunidades sean chicas, las comunidades son grandes, son de 400, 500 personas, pero permanente en el territorio habrán de 10, 15 personas. En estos espacios de contar con lo básico, ir avanzando, no hacia un modelo de, como pasa con la ganadería, por ejemplo, tradicional, que es muy extensiva e intensiva a veces, como en cuanto a la forma de alimentación y la forma también de procesamiento del ganado. El caso de nosotros es como pensar en cómo tenemos lo mismo y generamos más recursos. No en tener más para generar más, sino que con lo mismo que tengamos, cómo le damos mayor valor agregado a todo el trabajo que hacemos. En realidad es como la artesanía. A veces uno ve un poncho y dice, oye, ese poncho, ¿por qué sale tan caro? No sé, de fibra de alpaca. Pero saber cómo es la estructura de eso, es como a un animal para extraerle la fibra, por ejemplo, por darte un dato, entre que queda preñada la hembra es casi un año. Entre que está para uso productivo son 2 años más. Entonces, esa fibra que tú tienes en tu poncho es mínimo 3 años de cuidado de un animal para extraerle, ¿cuánto? 6 libras, 8 libras. ¿Y cuántas alpacas, por ejemplo, tienes que tú esquilar para hacer un poncho? Y tú dices que la espera de 3 años, más hasta que tú lo tienes. A veces la gente cuestiona mucho eso, pero es porque hay un proceso detrás de la producción de la hebra para ese poncho. Entonces, cosas como esas también para nosotros son importantes de ir avanzando, de poder resolver hoy día, al menos como mesa técnica, poder llegar a lo básico que tiene que ver con mejorar la habitabilidad desde los pastores, para la gente que va a estar allá en el territorio, para informar las cosas que pasan. Como somos fronterizos, también tenemos hoy día el tema migrante, tenemos el tema de
de los que roban autos, de los que te dicen chutero acá, que son conocidos, o también los que están, a veces el tema del narcotráfico, del contrabando, pasa por los territorios nuestros, pasan en sus camiones para Bolivia, Chile, van ida y vuelta. Entonces, si tú no estás comunicado, es como mandar a trabajar a alguien así, ya anda al infierno y quédate ahí tranquilo, y como si pasa algo, ¿cómo nos informamos? Tenemos que ir al territorio. Entonces, la conectividad también es importante, y no lo digo así como que si fuera un lujo, es básico, insisto, es básico. Dadas las condiciones que menciono, porque hoy día sí, también en el territorio más para el lado coltáneo principalmente, el tema migrante, aunque tal vez en las noticias haya bajado, se sigue viendo. Y no significa que las noticias nos digan que están ingresando más o menos, solamente porque ellos lo visibilizan y la gente de Santiago o de Chile en general se entera, pero acá en el norte lo seguimos viviendo. Entonces, y eso también ha generado un proceso de que pues el ganado está acostumbrado tiene su zona de pastoreo, y finalmente, como anda transitando gente en estos humedales, bofedales, también los va modificando en su forma como de lo cotidiano, altera esto también. Y ha sido igual una interacción bien compleja para el territorio. Totalmente, la suma de problemas es lo que daña finalmente, y claro, la falta también de resoluciones más rápidas. Entendemos también que los procesos políticos no son los mismos que los tiempos que uno quisiera, y ese tipo de cosas lamentablemente afecta. ¿Qué, a tu juicio, y qué es lo que tú esperas de las políticas públicas que vayan enfocadas en la protección, que vayan enfocadas, bueno, tú ahí nos comentabas bien claramente, en los servicios básicos, que son evidentemente lo esencial para que una persona pueda desarrollar cualquier tipo de emprendimiento y cualquier tipo de aspecto que quiera desarrollar en su vida? Pero ¿qué es lo que tú esperas con respecto a la protección también de los pueblos originarios y de sus territorios en cuanto a las políticas públicas? Porque queda esa sensación de que si bien se avanza en algunas cosas, en otras como que quedamos todavía muy al debe. Sí, mira, ahí lo mencioné un poco al inicio, que tiene que ver con el tema de escuchar. Escuchar, y también hacer como este espacio de generar identidad y pertinencia en la política pública. Como decía, a veces está bien, hay leyes que son orgánicas y que tienen que aplicarse a todos, pero también después, cuando ya bajen a escalas más locales, regionales, también tener la diferencia que tenemos o la diversidad que tenemos a lo largo del país. Yo creo que, como te decía, nos falta escuchar, nos falta venir al territorio, vivirlo. Es diferente a darte una visita por el día. Saber lo que cuesta, no sé, pastorear, entender lo que cuesta producir la quinoa, lo que cuesta sembrar una papa en el altiplano a 4.000 metros de altura, dependiendo de la lluvia. Lo que tiene que ver también, bueno, con el tema ganadero, que es día a día en realidad. Es día a día, el tema de estar con tus animales, estar permanentemente vigilando el tema de que no te ataque el puma, que no te maten a cría el zorro o el cóndor, de que no te roben, que no te los atropellen. Bueno, hay un sinfín de factores en realidad, en las cuales creo que para tener mayor protección sobre el tema de la legislación es vivir esos procesos también. O sea, también tenemos que ser hábiles para escoger a quien nos representa. Yo entiendo que está bien que manejen una parte que es como decía, lo más a través de la formación académica, profesional, pero que se complemente en realidad con lo que pasa en los territorios, que tenga, como decía, pertinencia, y que también tenga identidad en los territorios, o que sea cercano al menos, que sea cercano y que comprenda, y que no lo lea, sino que vaya al territorio, entienda lo que pasa para generar una política pública que permita en algún momento, cuando se generen estos procesos de consulta indígena, sobre todo, el Estado, yo creo que en todo el proceso de consulta indígena que he estado, una sola vez escuchaba a una autoridad decir que un proceso iba a ser vinculante. O sea, que lo que se conversara en ese espacio iba a ser resolutivo y que se iba a abordar en torno a lo que se decidiera en ese proceso de consulta indígena sobre una temática específica. Pero no es una normativa estricta y que todas las autoridades indiquen, sino que es como que siempre buscan
que sean estos espacios de conversación nomás, que después cuando uno va a revisar cómo se resuelve el proceso de consulta indígena, al final lo que habló la gente desde el territorio, desde su sentir, desde su identidad, no queda reflejado. Entonces, yo creo que lo que espero en algún momento es que esto cambie. Que efectivamente el Estado de Chile tenga este deber de poder construir desde ahí. Yo creo que porque finalmente, porque también en los territorios genera tanta resistencia, yo creo en algunos casos, y lo focalizo en el territorio del cual yo soy parte. Yo en realidad me formé por eso también, porque sí, pues nosotros como pueblo originario tenemos dirigentes muy fuertes, que les ha tocado aprender en torno a participar de mesa en mesa con políticos, con política pública, y que sí, pues tocaba formarse en el día a día. No es que hayan sido profesionales. Al final, si queremos ver los temas que pasan en los territorios, tocaría ser abogado, ingeniero ambiental, agrónomo, veterinario. Tendrías que tener miles de carreras para entender lo que pasa en el territorio y poder ir a sentarte a distintas mesas a conversar temas de salud, educación, porque así a veces nos tiran 5 o 6 procesos de consulta indígena a la vez. Entonces, esto también a veces no habla bien de cómo lo está haciendo el Estado en algunos espacios. Los dirigentes son los mismos, y como todos en la vida. O sea, yo creo que todos los que nos están escuchando, todos trabajamos o estudiamos o tenemos más cosas en la vida personal. Es como hacemos cosas, y aparte para los dirigentes yo me imagino que también es pesado, y uno sabe también como dirigente que el agradecimiento en general no es como lo que primero nos llegue, sino que es como más la crítica, pero es porque es un compromiso también que uno tiene con el territorio, y donde finalmente yo creo que el principal desafío para hablar de protección, para hablar de conservación, para hablar del territorio en general, tiene que ver con la interculturalidad. Yo creo que nosotros como indígenas hemos hecho esos avances donde hemos tratado de formar o sea, lo digo yo, por mi caso, por mi familia, es como tratar de formar a profesionales que ya tengan esta cosmovisión asimilada, arraigada, la identidad, la pertinencia por lo que es su territorio, por quién estuvieron antes, y cómo tiene que seguir también resguardándose esto para las generaciones que vengan. En realidad, como hay un dicho que finalmente esto donde estamos hoy día en el territorio es como prestado, ¿no? Pero tenemos que seguir avanzando nosotros y dejando tal vez un mejor cimiento para los que vengan, pero también formándolos. Porque hay temas y desafíos que tenemos que yo creo, como te decía, creo que yo tengo 38 años y estoy de los 14 años tratando de articular con mi comunidad. No era dirigente, pero con un computador al lado, anotando, haciendo cartas, aprendiendo. Pero te digo, tengo 38 años y aún así creo que hasta donde viva voy a estar con este tema de tratando de dejar mejor cimiento para los que vengan. Espero que esto en algún momento se resuelva, y me encantaría yo tal vez en algún momento dejarlo resuelto, pero para que mi familia en general para adelante, o los que vengan en las otras generaciones, puedan estar tranquilos y puedan pensar solamente en cómo desarrollamos el territorio y hacemos conservación del territorio, pero desde una mirada andina. Totalmente. Y justamente esa que era como... Me voy a enlazar de lo último que nos comentaste para hacerte la última pregunta. Si tuvieras que darle un mensaje a las futuras generaciones, a los más jóvenes que son parte de tu comunidad y que están a lo mejor medios perdidos, otros que tienen ganas también de participar, ¿cuál sería el mensaje que tú les podrías indicar después de toda esta trayectoria que tú llevas en el territorio para los jóvenes, no solamente que son de tu comunidad, sino que también jóvenes que están que son de otras localidades, que están ahí viendo cómo poder partir este inicio, ¿no?, de cuidado del medio ambiente? Sí, yo creo que lo clave es... Mira, hoy día tenemos a mucha gente, como te decía, mucha gente mayor en los territorios, pero que son enciclopedias. O sea, es un sinfín de conocimiento en realidad, y cada uno en su territorio es especialista. Entonces, yo he tenido la oportunidad, gracias a lo que desarrollo profesionalmente, de conversar con muchos abuelitos o comuneros adultos mayores, de compartir con ellos en sus mesas y poder tener estos espacios más abiertos de aprender.
Yo, independiente del tiempo que lleve, siempre me siento como uno dice, como una esponjita, y que yo creo que eso siempre le transmitiría a los niños que fueran como esponjita, que fueran a absorber conocimiento, que fueran a escuchar, que están con sus abuelos, que están vivos todavía, que los aprovechen, porque ellos van a partir, y eso es lo que ellos manejan en su memoria. Es algo que no va a estar escrito en ningún libro de cómo te lo va a transmitir tu abuelo hacia el nieto, hacia el hijo, hacia el bisnieto, a los que vienen a las generaciones futuras. Yo creo que eso es algo que no podemos perder. Yo no tuve sí conocí bien a mi abuelo, pero no tuve esa oportunidad de conversar más temas como que hoy día converso tal vez con mis tíos y que trato de ver a todos los adultos mayores en general como yo creo como ese nexo con esa generación que estuvo un poco perdida, con mi abuelito. Entonces, yo les daría ese consejo de aprovechen a sus mayores, aprendan, involúcrense con lo que pasa en este caso con sus comunidades, con sus asociaciones. Yo siempre recuerdo que cuando tenía 14 años, en mi cabeza era cómo ayudo, porque sí, pues era chico. Entonces y tenía mi computador, y lo único que tenía el computador, y escuchaba a mis tíos, por ejemplo, hablar de distintas problemáticas que pasaban en el territorio. Y mis tíos, sí, pues como te decía, son buenos dirigentes, pero el tema de llevar un documento a un papel era lo que muchas veces era la falencia. Entonces, como que ese fue mi nicho. Y ahí era como que me encargué de eso, ahí fui aprendiendo. Y la ventaja de eso, ahí es que después uno va participando en distintos espacios, con servicios públicos, con entidades privadas, independiente de que uno tal vez al inicio no diga mucho, uno escucha, pero después cuando uno va avanzando, eso también, el hecho de uno manejar información de primera fuente, no de leerla, no de que te la cuenten, sino que de estar ahí, después cuando pasan los procesos, a ti nadie te va a contar nada. Tú vas a tener una idea clara de lo que está pasando en tu territorio. Entonces, para mí ese fue como mi gran aprendizaje, de no perderme esos espacios al inicio, y que hoy día, gracias a eso también, yo creo que también conocí muchas personas, muchos actores públicos, privados, y que también tienen como yo creo que tienen la certeza de que cuando estamos al frente, al menos, nosotros sabemos de qué estamos hablando, estamos claros con los procesos que se han llevado te digo ya, casi 2 décadas y media, con distintos actores. Pues entonces, yo creo que ese es como el principal llamado. No se queden con el no sé hacer esto. Todos aprendemos, aunque al comienzo puede costar, pero la práctica para escribir una carta, para escribir un documento, para ir a hacer un manejo bofedal, para hacer manejo ganado. Siempre lo bueno es empezar a hacer, y eso al final va dejando herramientas en uno que para el territorio son importantes. Como yo te decía, yo al final, cuando yo me formé profesionalmente, también fue pensando en eso, en mi territorio, cómo yo generaba aporte para la protección, conservación y resguardo del territorio. Y eso a mí hoy en día como que me ha generado grandes... pasa como todo, con alto y bajo, pero en general tiro la raya balazón, me ha dejado bien contento en torno a lo que estamos haciendo, a lo que hemos avanzado. Es como que hemos sacado, yo creo que dentro de lo que estamos haciendo en el territorio, grandes avances, sobre todo para lo que tiene que ver con temas familiares, de tronco familiar, temas de asociación en el territorio, temas con la ganadería que tuvimos que escalar. O sea, pasamos de ser un tronco familiar como Esteban a pertenecer a una asociación. Ahora somos parte de la Mesa Regional de Ganadería Camélida, estamos armando acá en la región la Mesa Técnica de Humedales Alto Andino, y donde así hemos ido escalando para ir posicionándonos también con el tema de la incidencia en la política pública, porque también es importante que queden esto normado y obviamente que quede claro en todos estos procesos que se vienen a futuro, como el escenario del litio, el escenario, bueno, el que tenemos presente ya, el tema de los procesos del cobre, y toda la política pública también que se va articulando en torno al desarrollo de los territorios. Y por eso es que es importante siempre estar ahí, si es que tienen la posibilidad y tienen esta identidad y pertinencia clara por su territorio también, pues, independiente de que estemos trabajando en distintos lados, nunca dejen de lado
a su comunidad y a su gente, porque finalmente es su misma sangre, su familia, y no solamente los que están presentes, sino que son uno dice acá los ajayus, los espíritus, que vienen de las generaciones anteriores. Y vuelvan a su territorio. Al menos a mí me sirve muchas veces cuando en lo laboral o en lo personal uno está con energías bajas. Volver al territorio permite recargarse, pues como una batería, estar ahí, sentirlo, que te susurra el viento y algo te dice, algo te deja, ver a la fauna, y la alta biodiversidad que tenemos, sobre todo en Huasco, entender lo que pasa ahí, es como igual, eso te mantiene arriba la energía y la motivación de por qué estáis luchando y por qué tenéis que seguir. Así es. Oye, enorme el consejo y obviamente esperamos que la mayoría de las personas puedan tomarlo, porque es súper importante volver a los territorios, volver a conectarse con todo lo que tiene para ofrecer la cultura. Diego, queremos darte las gracias por estar hoy día con nosotros, desearte obviamente que todo lo que estén emprendiendo sea enormemente exitoso, porque sabemos que hay un trabajo arduo, pesado, invisible muchas veces por los medios, pero que se sigue haciendo y esperamos que tenga el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Leonardo, por el espacio, de poder traerte como agradecer el espacio para entregar este mensaje desde Laguna del Huasco, un territorio en la comuna de Pica, en la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá. Se agradecen en realidad. Si nosotros siempre estamos interesados de apoyar, aportar y poder entregar este mensaje que para nosotros es importante. Siempre, como tú dices, Steve, en realidad es un tema de invisibilización muchas veces, pero ahí estamos haciendo cosas. No es que estemos quietos ni tranquilos, sino que estamos preocupados y ocupándonos de lo que está pasando en el territorio. Y eso igual es importante que la gente lo sepa, que cualquier cosa que quieran saber, acá estamos para seguir aportando, porque sabemos que también es importante que la gente se informe, porque también va a comprender lo que pasa en el territorio y también se evitan, yo creo que a veces hacer malas interpretaciones de cómo uno defiende o uno se desarrolla en cada uno de los territorios. Así es, así que te deseamos todo el éxito y un gran abrazo, y ahí obviamente vamos a estar ahí comunicados en caso de cualquier novedad. Muchas gracias, Diego, de nuevo por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Ya lo escucharon y obviamente les deseamos un exitoso futuro en todos sus proyectos. Diego Araníbar, ingeniero civil y encargado de pueblos indígenas y uso sostenible de recursos naturales altoandinos de la Corporación de Estudios y Desarrollo del Norte Grande, que esta entrevista fue coproducida con el Centro Tecnológico de Economía Circular, Circulartec, a quienes también le deseamos un saludo. Antes de ir terminando nuestro programa, queremos obviamente dar un pequeño dato verde, ya que Dayana no está. Vamos a aprovechar de recomendar este libro, ¿Por qué las mujeres salvarán el planeta? Es un libro de varias autoras que nos plantean por qué el empoderamiento de las mujeres también va de la mano con la transformación sostenible, esta reconfiguración que estamos haciendo de la economía lineal a una economía circular. Es un buen dato que queríamos compartir hoy día con ustedes. Ya estamos llegando al final del programa, nos vamos a ir con música. Ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer datos verdes a través de la radio de la Universidad Central. Que están todos muy bien. Hasta la próxima. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana.